Hay algo que debes saber sobre Imam Ali. Sabemos que el profeta Muhammad fue el último mensajero y profeta de Dios que completó el mensaje del Islam. Pero, ¿habría dejado este mundo sin nombrar a su sucesor? El día 18 de Dhul-Hijjah, cuando el profeta y una multitud de musulmanes regresaban a Medina después de su última peregrinación a la Meca, llegaron a un lugar llamado Ghadir Khumm. Según algunas fuentes, fueron 120.000 personas los que estuvieron presentes durante este evento. Estas personas aceptaron al profeta como el último mensajero de Dios, oraron, ayunaron, hicieron todo lo que se les había ordenado y regresaban de la peregrinación del Hajj. En este punto se reveló el siguiente versículo del Sagrado Corán. Oh mensajero, transmite lo que ha descendido a ti procedente de tu Señor, y si no lo haces, será como si no hubieses transmitido nada de su mensaje, y Dios te protegerá de la gente. Hay numerosas fuentes sunitas y chiitas que confirman que este verso fue efectivamente revelado en Ghadir Khumm. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que Dios le reveló al profeta en este punto? ¿Qué era tan importante que si el profeta no lo transmitía a la gente, fuese como si no hubiese transmitido nada de su mensaje? Hacía extremo calor, y sin embargo, al recibir este versículo trascendental del Sagrado Corán, el profeta se detuvo de inmediato, en medio de Ghadir Khumm. Había musulmanes que se habían quedado muy atrás, les pidió que lo alcanzaran. Otros que se habían adelantado demasiado, les pidió que regresaran, y luego pidió que se construyera una plataforma con rocas y materiales de camello. Y luego se dirigió a la multitud de musulmanes. Les dijo que pronto dejaría este mundo material, y, dijo, les dejo dos cosas preciosas, y si se adhieren a las dos, nunca se extraviarán. Son el libro de Dios y mis descendientes, que es mi Alul Bait. Luego dijo, ¿no tengo yo más derechos sobre los creyentes que ellos sobre sí mismos? La gente respondió, sí, oh mensajero de Dios. Luego el profeta levantó la mano de Alí y dijo, para quien yo sea el Maula, Alí también es el Maula. Las variaciones de hadith se pueden encontrar en demasiadas fuentes, tantas sunitas como chiitas, y fue precisamente en este punto que se reveló esta parte del Sagrado Corán. Hoy he completado vuestra religión y he consumado mi bendición sobre vosotros, y estoy satisfecho de haberos dado como creencia el Islam. Y aquí están algunas de las referencias sunitas que aclaran que la revelación de esta parte del Sagrado Corán fue de hecho en Ghadir Khumm. Ahora, debería quedar absolutamente claro por el evento de Ghadir Khumm que el profeta sí dejó un sucesor, pero algunos argumentan lo contrario. Por ejemplo, cuando el profeta dijo, para quien yo sea su maula, Alí es también su maula. Algunos argumentan que la palabra maula no significa maestro o líder, sino que significa amigo. Esto no tiene sentido. ¿Por qué el profeta se detendría en medio del desierto reuniendo a más de 100.000 personas, pedir que construyan una plataforma, avisa que pronto morirá y dice, miren, este es Alí, es mi amigo? Todos ya sabían que Alí había recibido el título de hermano del profeta y que ya había dicho que amar a Alí es fe y odiar a Alí es hipocresía. Todos ya sabían que Alí era un gran amigo, entonces, ¿por qué era tan vital para el profeta anunciar con tanto énfasis en Ghadir Khumm que, para quien el profeta sea su maula, Alí también es su maula? ¿Podría realmente maula significar amigo o significa algo más? Maula, de wilayá y wali, significa maestro, tutor, líder. Diccionarios dan un mínimo de 20 significados para la palabra wali. Dependiendo del contexto, la mayoría tiene que ver con la posición de liderazgo y tutela. Solo en una instancia podría significar amigo. Un versículo revelado antes del discurso dice, oh mensajero, transmite lo que ha descendido a ti procedente de tu Señor, y si no lo haces, será como si no hubieses transmitido nada de su mensaje. Era vital para el profeta anunciar lo que anunció. Todo el mensaje del Islam dependía de ese último informe. ¿Podría eso realmente significar que la totalidad del mensaje del Islam era presentar a Alí como su amigo? El versículo también indica que el anuncio crearía enemistad porque dice, y Dios te protegerá de la gente.
Y si el profeta simplemente estaba anunciando amistad, ¿por qué habría que la gente quisiera hacerle daño? ¿Por qué eso haría que Dios dijera, no te preocupes, te protegeré de la gente? ¿Qué gente? Pues los que tienen problemas con la autoridad otorgada a Alí. Por ejemplo, Jarid ibn Numan al-Fahri dijo, nos ordenó testificar que no hay más deidad que Dios y que Él es el mensajero de Dios. Le obedecimos. Nos ordenó realizar las oraciones 5 veces al día y obedecimos. Nos ordenó ayunar en el mes de Ramadán y obedecimos. Luego nos ordenó peregrinar a la Meca y obedecimos. Pero no satisfecho con todo esto, levantó la mano de su primo y lo impuso sobre nosotros como nuestro maestro al decir, Alí es el Maula, de quien yo soy Maula. ¿Es esta imposición de Dios o de ti? El profeta respondió, esto es de Dios, poderoso y glorioso. Jarid ibn Numan estaba tan lleno de envidia de Alí que gritó, oh Dios, si lo que dijo Muhammad es correcto, entonces arroja sobre nosotros una piedra del cielo y sométenos a un dolor severo y tortura. Y según el hadith, Dios envió una piedra que lo golpeó en la cabeza y murió instantáneamente. En ese momento se reveló el versículo del Sagrado Corán. Alguien ha pedido un castigo inmediato. Los que no creen no tendrán defensa ante Dios, dueño de las estaciones graduales. Es más, habían muchas personas de renombre en Ghadir Qum que dieron su juramento de lealtad a Alí. Por ejemplo, el primer califa, Abu Bakr, dijo, bien hecho, Ibn Abu Talib, hoy te convertiste en el maula de todos los hombres y mujeres creyentes. Si Maula realmente se refería a amigo, ¿por qué vendría Abu Bakr a Alí y le diría que hoy te has convertido en el Maula? ¿Alí no es ya amigo? ¿O qué? ¿Era antes un enemigo? Echemos un vistazo a cómo se usa la palabra Maula y sus derivados en el Sagrado Corán. Dios es el wali de los que creen, los saca de las tinieblas y los lleva a la luz. ¿Traducirías esto como amigo? E incluso si lo traduces como amigo, ¿es el tipo de amigo con el que te sientas a tomar un té? ¿O es el tipo de amigo que guía, tipo amigo guardián, el tipo de amigo que tiene autoridad sobre ti? Otro versículo que debería dejarlo absolutamente claro es, solo Dios es tu wali y su mensajero, y aquellos entre los creyentes que establecieron la oración dan caridad mientras están inclinados rezando. Si tomamos la palabra wali aquí como amigo, entonces eso significa que solo Dios y el profeta, etc., son tus amigos. Lo cual no tiene sentido porque es perfectamente normal que los musulmanes tengan muchos amigos, no solo 1, 2 o 3. Pero si tomamos la palabra wali como autoridad, entonces tiene mucho sentido, porque solo Dios tiene autoridad sobre los creyentes. Luego el profeta, luego los creyentes que establecen la oración y dan caridad mientras están inclinados rezando. Y con respecto a este versículo, los eruditos son unánimes en que la tercera categoría, es decir, aquellos que dan caridad mientras están inclinados rezando, se refiere específicamente a Alí, quien literalmente regaló su anillo mientras estaba en el estado de rukú inclinándose. Wilaya o autoridad divina es algo que viene directamente de Dios al profeta, a Imam Alí, y es esta autoridad divina la que debe ser obedecida. Nada ni nadie puede estar por debajo o por encima de ella. El Sagrado Corán afirma, el profeta tiene un mayor derecho o autoridad sobre los creyentes que ellos mismos. El Sagrado Corán dice, oh los que creen, obedezcan a Dios y obedezcan al mensajero y a los que tienen autoridad entre ustedes. La autoridad sobre los creyentes siempre ha venido directamente de Dios a través de los profetas hasta que llegó al mensajero final. Y además, después de esto, siempre tiene que haber una autoridad en la tierra para la guía y el bienestar del mensaje puro del Islam, para evitar que sea cambiado y para guiarnos por el camino correcto, hasta el día del juicio e implementar la ley de Dios. Nadie tiene la autoridad para decir, yo seré el guardián del Islam, lideraré a los musulmanes, yendo en contra del wali designado por Dios. Por eso, según la escuela de pensamiento chiita, cualquier liderazgo que no obtiene su autoridad de Dios no tiene autoridad legítima o divina. Durante la vida del profeta la autoridad divina pertenece solo a él, y después del profeta pertenece a los imams infalibles. De hecho, incluso un profeta de Dios no tiene la autoridad para designar a un sucesor sin el permiso de Dios. Es por eso que el Sagrado Corán nos muestra que Musa oró a Dios diciendo,
y mi hermano Aarón posee una lengua más elocuente. Envíale, pues, conmigo para que me ayude y confirme mis palabras. Y Dios respondió diciendo, fortaleceré tu brazo con tu hermano. Dios es el que elige a los profetas, y Dios es el que elige a sus sucesores, y el Sagrado Corán enfatiza aún más este punto cuando Musa alaba a Dios diciendo, y dame un ayudante de mi familia, a Aarón, mi hermano. Musa solo podía orar por algo. Al final Dios es quien decide quién tiene esa autoridad divina, y Aarón era de la familia de Musa, era su hermano. Ahora sí, tiene sentido lo que el profeta le dijo a Alí. Tú eres para mí como Aarón es para Musa, excepto que no habrá ningún profeta después de mí. Y esto se repite a lo largo de los libros de Hadith una y otra vez, tal como describe el Sagrado Corán. La sucesión de Aarón a Musa, Alí es el sucesor del profeta, excepto que Alí no es un profeta. No hay un profeta después de Muhammad, pero la autoridad de Dios en la tierra todavía existe. Aarón representaría a Musa cada vez que Musa salía. El Sagrado Corán testifica que y Musa dejó a su hermano Aarón como representante antes de que él subiera a la montaña. Represéntame ante mi pueblo, pon orden y no sigas la senda de los corruptos. Musa dejó a su pueblo por solo 40 días y sin embargo no dejó a su pueblo sin una autoridad divina. ¿Cómo podríamos suponer que el profeta Muhammad dejaría este mundo y no dejaría un representante? ¡No! De la misma manera que el profeta Musa fue sucedido por alguien de su propia familia, el profeta Muhammad también fue sucedido por alguien de su propia familia, y este ha sido el caso desde el principio. En verdad Dios eligió a Adán, a Noé, a la familia de Abraham y a la familia de Imrán sobre todo el mundo, descendientes uno de otros. Dios todo lo oye, todo lo sabe. Esta línea de autoridad que es elegida por Dios no termina con el profeta, sino que continúa hasta el día del juicio. Esto es lo que hace que Gadir sea tan importante. Aseguró que incluso después de que el profeta se vaya, el mensaje continuará y el Sagrado Corán dice: luego dimos el libro en herencia a quienes escogimos de nuestros siervos. Incluso si el profeta muere, el legado del Islam continuará a través de los sucesores del profeta. El Sagrado Corán también dice que y Muhammad no es más que un mensajero. Antes de él hubo también otros mensajeros. ¿Acaso si muere o es matado, volveréis a vuestras creencias anteriores? ¿Crees que termina con el profeta? ¡No! La lucha entre el bien y el mal continúan y tanto el bien como el mal tienen líderes. Uno está divinamente designado y el otro no. Es por eso que en Sahih Bukhari se narra que el profeta dijo que habría 12 príncipes después de él, todos de Quraysh. Y Sahih Muslim narra que el profeta dijo que el Islam se fortalecerá a través de 12 sucesores después de él, todos de Quraysh. Es una coincidencia que después de Alí hubo 11 imams sucesores, líderes, autoridades, wali, quienes fueron todos divinamente designados por su predecesor, por la autoridad de Dios, uno tras otro. ¿Es una coincidencia que estos 12, incluyendo a Alí, fueran todos de la tribu de Quraysh? ¿Acaso es asombroso que estemos esperando el regreso del 12º de estos sucesores, la verdadera autoridad de Dios, y que este 12º imam, quien establecerá la justicia, es en efecto el Mahdi? ¿Tiene ahora sentido por qué se informa tanto en fuentes sunitas como chiitas que el Mahdi es específicamente de la familia del profeta? Se indica que el profeta dijo: el mundo no se extinguirá hasta que un hombre de mi familia, que se llamará Al-Mahdi, aparezca para gobernar mi comunidad. Dijo: cualquiera que niegue a Al-Mahdi entre mis hijos, me habrá negado a mí. Dijo: el término del mundo no se cumplirá hasta que un hombre de mi familia, cuyo nombre será mi nombre, gobierne sobre los árabes. Y dijo: aunque solo falte un día en la tierra, Dios traerá un hombre de mi progenie, para que llene la tierra de justicia y equidad, ya que está llena de tiranía. Entonces, ahora que hemos entendido que Wilaya, o autoridad divina, pertenece solo a Dios, y luego a los profetas y mensajeros, y luego a los imams infalibles, ¿dónde entra Wilayatul Faqih en esto?
Wilayatul Faqih no es ni un profeta ni un imam infalible. Y sin embargo, el imam Jomeini dice, el Wilayatul Faqih es la misma wilaya del profeta. Y eso es algo que discutiremos en otra ocasión. Recuerda, tenemos que elevarnos por encima de todo este asunto de soy sunita, soy chiita, y solo mira los hechos con una mente abierta y Dios guiará a quien le quiera.